Bendiciones amigos, estoy cursando el módulo del Nuevo Testamento 1 y de las muchas cosas que llamó mi atención quiero profundizar en este momento con ustedes si me pueden acompañar acerca del tema del Espíritu Santo y su obra. Esto enmarcado en la porción bíblica de Juan, el capítulo 16, versículos del 4 al 13. Vamos a leer también la palabra de Dios, por supuesto, y quiero invitarles a que me acompañen. Dice de la siguiente manera, mas os he dicho, perdón, mas os he dicho estas cosas, para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Esto no os lo dije al principio porque yo estaba con vosotros, pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podréis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará de lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Esta es la porción que nos va a servir para la enseñanza de este día y de lo cual quiero invitarles a que podamos ir profundizando un poco más en cuanto a la misma. Ante la perspectiva de la persecución que les esperaba o que ya estaban cursando los discípulos y Jesús también, ahora en esta enseñanza Jesús les va a animar con el recurso principal que Dios provee, que es la presencia del Espíritu Santo. Una de las razones o la razón de su demora en compartir estas verdades con ellos, porque nos dice en el principio y aún durante los 3 años de su ministerio, era porque Él estaba con ellos. Entonces, al principio no era necesaria también esta enseñanza, porque Él estaba con ellos. Pero ya ante el escenario de una despedida, ante ya el cumplimiento del tiempo también, y sabiendo esto Jesús, el Señor empieza a enseñarle esto a sus discípulos también, y dentro de ese ámbito de despedida, de tristeza que había llenado el corazón de los discípulos, es cuando el Señor Jesús empieza a enseñar también acerca del Espíritu Santo y también acerca de las obras, de la obra del Espíritu Santo también en el mundo. Cuando habla de el yo estaba con vosotros, Jesús está justamente esto, anunciando ya su tiempo de partida. Está anunciando justamente que el tiempo del cumplimiento en el cual o para el cual Él estuvo acá en la tierra se estaba cumpliendo ya y por eso Él era necesario también para no dejarlos solos que después de su partida quedara con nosotros o quedara con ellos el Espíritu Santo. Jesús, una de las cosas que notó fue la tristeza seguramente en el rostro de sus discípulos eh, por esta partida inminente de él. Seguramente todavía algunos estaban esperando que Jesús pudiera evitar de alguna manera su muerte y también que pudiera establecer el reino de Israel según la perspectiva mesiánica popular que ellos tenían. Y Jesús emplea la palabra corazón de manera singular cuando se refiere a todos ellos, haciendo referencia a, a este como el centro de emociones, ¿no?
Y este es un tema que a posterior de estos versículos él lo trata, ¿no? Acerca de ese sentimiento de tristeza que es cambiado por gozo. En contraste con la emoción de esta tristeza, también invade el sentimiento o la razón de la verdad. Jesús estaba por compartirles la verdad que cambiaría todas esas emociones eh, negativas o tristes que ellos tenían. Los discípulos pensaban en que su salida sería la más grande tragedia para ellos y seguramente sería una gran o la más terrible pérdida para el reino de Dios. Pero las palabras de Jesús, que en este tiempo para ellos quizás les parecía incomprensible, hasta que él les explicó la ventaja, esto tomaría ya un nuevo sentido seguramente para sus discípulos. Sepamos que la venida del Espíritu Santo también no fue simplemente para suplir la ausencia del Hijo, sino que fue también para completar su presencia con nosotros. Quizás podría resaltar dos resultados de la venida del Espíritu Santo. La primera es para aprender a caminar por fe y no por vista, ya que a raíz de esto ellos no dependerían ya de la presencia visible y tangible del Señor Jesús, sino que ellos necesitarían ahora empezar a caminar por fe y no por vista. Y la segunda razón seguramente es que el Espíritu Santo no vendría hasta la partida de Jesús, lo cual significaría también que la obra redentora, una vez que venía el Espíritu Santo, la obra redentora estaba completa en la cruz y también la resurrección había también sido efectiva. Y el Señor Jesús estaba ascendiendo y después de esto también a posterior el Señor mismo dice, enviaría el Espíritu Santo. Antes Jesús había, perdón, explicado acerca del Espíritu Santo, que no había venido porque Jesús no había sido glorificado. Esto nos da la luz de que Jesús tenía que ser crucificado y tenía también que ser resucitado para que una vez que ascienda, ahí sea la venida del Espíritu Santo. Por lo cual se puede decir que la obra del Espíritu Santo inicia en cuanto la obra redentora de Jesús era, era completada. Así que una de las cosas que ahora podemos entender es eh, cuándo viene el Espíritu Santo y también quién es el que lo envía. Una vez que nosotros comprendemos esto, también podemos entrar a lo que es la obra del Espíritu Santo en el mundo. ¿Por qué vino el Espíritu Santo? Vino también, como les decía hace poco, para dar el cumplimiento a la palabra de que Dios estaría con nosotros, porque Dios está con nosotros siempre, pero también vino para algunas obras específicas, o dicen también hay un ministerio específico del Espíritu Santo. Y el ministerio específico del Espíritu Santo se deriva también o tiene dos líneas, una en cuanto a su impacto en el mundo y otra en cuanto a su impacto con el creyente, que es las dos cosas también que vamos a ver y nos describen esta porción. La primera en cuanto al mundo. Viene el Espíritu Santo y su obra es la de convencer de pecado. Convencer de pecado, nosotros al poder estudiar un poco la palabra pecado, sabemos que se traduce del vocablo griego que significa errar al blanco. Dios había enviado a su Hijo como su representante para revelar la naturaleza de Dios y su propósito para el mundo. Entonces, la obra del Espíritu Santo con el incrédulo comienza justamente en este punto, el de convencer de pecado, de convencerle que ha errado al blanco, de convencerle de su rebelión contra Dios.
De no ser entonces por la obra del Espíritu Santo, el incrédulo, cada uno de nosotros, no podría ver con claridad la gravedad de la condición espiritual ante Dios, de la condición que nosotros tenemos antes de llegar al Señor. No podríamos verla porque estaría velado ahí nuestro entendimiento, y el único que tiene esa capacidad de hacernos ver con claridad es el Espíritu Santo, de convencernos del pecado. Otra de las cosas también es que dice el Espíritu Santo convence al mundo de justicia. Se refiere a la justicia de Dios provista por Cristo en la cruz. La expresión cuando dice me voy al Padre no se refiere solo al hecho de ir al Padre, sino también a la manera en la cual Él iría al Padre. Eso lo llevaría por el camino, o Él está marcando el camino de la obediencia, y es de la obediencia hasta la muerte. Y una muerte que fue el precio y la paga por el pecado de toda la humanidad. Esto es lo que hace posible la justicia de Dios para todo aquel que en Él cree. Esta es la justicia de Dios como opuesta a la que el hombre pudiera lograr por obedecer ciertas reglas. Aunque sabemos que es imposible para el ser humano cumplir con todas las reglas, ya que aún por naturaleza nos es inviable. Por lo tanto, nosotros necesitamos a alguien que pagara el precio, y ese fue Jesús en la cruz. Y eso es lo que hace la justicia. Eso es lo que también es contado como justicia delante de Dios, y por lo tanto el Señor nos viene a convencer, perdón, por lo tanto el Espíritu Santo, a través de la obra de Dios, de Jesús en la tierra, de pagar el precio en la cruz, hace ese milagro, esa transformación también, cubre o justifica también todas nuestras vidas de pecados para que nosotros podamos tener un lugar en el corazón de Dios, o para que nosotros podamos ser justificados delante de Dios. Otra de las cosas que también el Espíritu Santo convence, a más de pecado, de justicia, es que también convence de juicio. Y el Espíritu Santo, recuerdo, tiene esta tarea que humanamente es imposible. Es humanamente imposible convencer al mundo de, de las cosas que piensa y de las cosas que actúa simplemente por lógica. Es imposible, por lo tanto nosotros necesitamos de la intervención del Espíritu Santo para ser transformados nuestro juicio, para ser transformada nuestra manera de pensar, y por lo tanto también nuestra manera de actuar. Algunos líderes judíos, seguramente en este tiempo y detrás de ellos también Satanás, celebraron como una victoria que Jesús fuera crucificado. Sin embargo, lo que parecía victoria para ellos en realidad era su derrota. Era la derrota de Satanás, en la cual fue juzgado y condenado. Y Jesús veía este resultado como un hecho ya realizado, al decir que el príncipe de este mundo ha sido juzgado, porque se iba a cumplir, o se iba a dar cumplimiento con eh, la paga o la obra redentora de la cruz en Jesús. Así que de la enseñanza sobre el rol del Espíritu Santo para con el mundo, también Jesús vuelve la enseñanza del Espíritu Santo para con los discípulos. Aunque Jesús se les expresa también antes de darle la enseñanza para los discípulos, o el obrar del Espíritu Santo para los discípulos, les dice que tiene más cosas que enseñarles, pero que ellos en ese momento, en ese tiempo, no iban a poder entender, no iban a poder aceptar, no iban a poder obedecer. Ellos no podían sobrellevar estas enseñanzas en ese momento o en el ahora, como nos dice la porción de la Biblia, pero
hay una condición allí de que cuando venga el Espíritu de verdad, cuando venga el Espíritu de verdad, es decir, vendría en el tiempo, cuando ellos, una vez completada la obra de la cruz, vendría el Espíritu de verdad y ellos podrían entender ahora sí todas las enseñanzas y también vendría lo que es el obrar del Espíritu Santo en los creyentes, que es el de guiarlos a toda verdad. El obrar del Espíritu Santo en cada creyente es el de guiarle a toda verdad. La obra del Espíritu Santo en relación con los discípulos, entonces, es conducirlos por el camino. Podríamos decir que también por este camino, el cual Dios, antes de la fundación del mundo o antes de crear a cada uno de nosotros, dice que planificó obras de antemano para que nosotros andásemos en ellas. Nosotros de manera natural no podríamos hacerlo y por lo tanto necesitamos la obra del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo sí puede guiarnos por ese caminar y también Él puede traer toda la verdad que el Señor Jesús los enseñó. Y eso es lo que les está diciendo el Señor a sus discípulos, que una vez que también venga el Espíritu Santo sobre ellos, entonces entenderán, entonces podrán obedecer, entonces podrán aceptar también muchas cosas o la realidad que el Señor también les había enseñado sobre el reino de Dios. Eh, el Espíritu Santo entonces podríamos decir que adaptaría un poco, por utilizar esta palabra, las enseñanzas que Jesús había impartido de acuerdo al nivel espiritual de cada uno de ellos, al igual que lo hace en este tiempo, que eh, adapta esas enseñanzas que la palabra de Dios nos va entregando, las adapta conforme nosotros vamos teniendo maduración o madurez en el camino de Dios. El Espíritu de Dios, por lo tanto, entonces, es nuestro guía perfecto, es el Espíritu de verdad, el que nos guía también a toda verdad. Y Jesús explica entonces el por qué y cómo el Espíritu Santo les conduciría a toda verdad. La explicación incluye seguramente dos cosas: su modo de operación y también la esencia de lo que Él es. Su modo de operación es de guiarlos y la esencia de lo que Él es la verdad. Al igual que Jesús, entonces, el cual no enseñaba nada que no fuera lo que oyera del Padre, también el Espíritu Santo tiene esta característica de guiar en todo en cuanto el Padre habla para el creyente. Así como Jesús tuvo esa dependencia directa del Padre, también el Espíritu Santo tiene esa dependencia. Entonces, la verdad a la que guiará incluye también eh, el significado, incluye también las enseñanzas, la muerte de Jesús, pero aquí también en este tema está incluyendo todas las cosas que vienen al futuro, todas aquellas cosas que han de venir. Así que como conclusión nosotros podemos tener que Jesús es quien envía el Espíritu Santo, o el Padre envía el Espíritu Santo una vez que Jesús es ascendido. Era necesario que Él estuviera con nosotros, pero también era necesario que Él subiera, que Él muriera en la cruz, que resucitara y ascendiera para que posterior a eso el Espíritu Santo viniera sobre los discípulos y sobre nosotros. Y como conclusión también recordamos que la obra del Espíritu Santo va en dos direcciones: una hacia el mundo o hacia el no creyente para convencerle de pecado, de justicia y de juicio. Y la otra vía va para el creyente
En cuanto éste ha aceptado o ha sido convencido de pecado, de justicia y juicio, pasa a ser un creyente y el Espíritu Santo empieza a guiarle a toda verdad y empieza a caminarle por el camino de Dios. Así que esto es en cuanto a la enseñanza que quería traerles sobre el Espíritu Santo y la obra que tiene en medio de nosotros. Muchas gracias por su atención. Espero que esta enseñanza pueda edificarnos a nosotros, que podamos tener la comprensión de lo que el Señor Jesús quiso enseñar a sus discípulos y nos quiere enseñar también a cada uno de nosotros. Les presento la bibliografía también que utilicé para elaborar este estudio. Que el Señor les bendiga.